Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que el corazón se les detiene por un segundo al escuchar el nombre de Can Yaman? Porque prepárense, mis amores, porque lo que les traigo hoy no es simplemente una noticia, es una auténtica bomba de relojería que está a punto de estallar en el mundo del espectáculo y que confirma que nuestro turco favorito está más imparable que nunca. Hoy no vamos a hablar de rumores vacíos ni de chismes sin fundamento, hoy vengo cargada con información que ha estado circulando en los pasillos más exclusivos de la industria y que conecta dos continentes, desde la calidez de América Latina hasta los paisajes volcánicos de España, todo girando en torno a ese hombre que nos roba el suspiro cada vez que aparece en pantalla. Si pensaban que lo sabían todo sobre sus próximos pasos, quédense clavados en sus asientos porque les aseguro que los detalles que han salido a la luz sobre el estreno de Sandokan y su transformación total para su nuevo personaje, Kaplan, los van a dejar completamente alucinados. Hablemos claro y directo sobre ese tema que nos ha tenido comiéndonos las uñas durante meses, esa producción que promete ser épica y que tiene a medio mundo en vilo, Sandokan. Sé que hemos hablado hasta el cansancio de la premier, de los trajes, de las entrevistas, pero la pregunta del millón siempre ha sido, ¿cuándo podremos verlo nosotros en la comodidad de nuestros hogares, especialmente los que estamos en el lado latino del mundo? Pues bien, respiren profundo porque las noticias que llegan desde Brasil son para celebrar con fuegos artificiales. Aunque todavía estamos esperando ese sello oficial con la firma de Netflix que lo confirme al 100%, portales de altísimo prestigio y que rara vez se equivocan, como GQ México y Omelete Brasil, han soltado la primicia analizando los contenidos de la plataforma para el 2026. Según estas fuentes, que suelen tener información privilegiada, marquen el calendario con rojo, con dorado y con neón. El 19 de enero de 2026 sería la fecha elegida para que el Tigre de Malasia desembarque finalmente en Netflix Latinoamérica. Y ojo, porque esto no es un lanzamiento cualquiera. Estamos hablando de una distribución masiva que abarcaría nada más y nada menos que 43 países. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Esto confirma que la venta internacional de la serie ha sido un éxito rotundo y que la Canmanía no conoce fronteras. Imaginen por un segundo ese día, encendiendo la televisión y teniendo todos los capítulos disponibles. La espera habrá valido la pena. Pero mientras esperamos esa confirmación oficial que nos dé la paz mental definitiva, no podemos ignorar lo que está pasando ahora mismo, en tiempo real, porque Can no se detiene y ya está inmerso en otra aventura que promete dejarnos sin aliento. Tienen que haber visto las fotos que están circulando, y si no las han visto, déjenme describírselas porque son arte puro. Can Yaman se ha transformado nuevamente, dejando atrás la piel de Sandokan para convertirse en Kaplan, el protagonista de su nuevo proyecto titulado El laberinto de las mariposas. Las imágenes que nos llegan desde el set son, sencillamente, impactantes. Olviden al Can sonriente de las comedias románticas por un momento. Aquí vemos a un hombre con una mirada de acero, una presencia física imponente y un aura de misterio que traspasa la fotografía. Se le ve impecable, con esa elegancia peligrosa que caracteriza a los personajes oscuros y complejos. En cada toma se nota que ha entrado en una nueva faceta actoral, mucho más madura y desafiante. Este nuevo proyecto es una mezcla explosiva de géneros que le quedan como anillo al dedo a nuestro actor. Thriller, acción y, por supuesto, ese toque de romance que no puede faltar. La historia nos presenta a Kaplan, un agente secreto que ha sido traicionado, una premisa que ya de por sí nos genera adrenalina. Imaginen la tensión. Un hombre que dedicó su vida a proteger secretos, ahora convertido en el hombre más buscado de toda España. La trama promete persecuciones vertiginosas, giros de guión que nos dejarán con la boca abierta y una narrativa llena de suspense donde nadie es quien dice ser. Pero conociendo a Can, y sabiendo cómo elige sus proyectos, estoy segura de que entre tanta bala y persecución, habrá momentos de una intensidad emocional desgarradora. Él tiene ese don único de transmitir vulnerabilidad incluso cuando interpreta al tipo más duro del barrio, y Kaplan no será la excepción.
Además, hay un detalle que eleva las expectativas hasta el cielo: la dirección. Al mando de este barco está Alberto Ruiz. Quizás el nombre le suene, y debería, porque fue el responsable de aquella adaptación moderna de Monte Cristo, que tanto dio de qué hablar por su calidad visual y narrativa. Si vieron esa serie, saben que Ruiz tiene una mano maestra para el ritmo y la estética, y ahora, trabajando mano a mano con Can en los impresionantes escenarios de Tenerife, el resultado promete ser cinematográfico. Es fascinante pensar en Can rodando allí, en las Islas Canarias, bajo las órdenes de un director español y rodeado de un elenco local, consolidando su carrera internacional de una manera tan sólida. Se prevé que esta joya llegue a nosotros también en 2026, lo que significa que ese año será, sin lugar a dudas, el año de Can Yaman. Así que, mis queridos seguidores, el panorama es simplemente espectacular. Por un lado, la inminente llegada de Sandokan a Latinoamérica, que nos tiene contando los días para ese posible estreno en enero, confirmando que Can es un ídolo global. Y por otro, la creación de Kaplan, este agente traicionado que ya nos tiene conquistados con solo ver un par de fotos del rodaje en España. Estamos ante la evolución de un artista que no tiene miedo a los retos y que sigue buscando formas de sorprendernos. Yo, personalmente, ya estoy preparando las palomitas para ese maratón de 2026 y seguiré rastreando cada pista, cada foto filtrada y cada comunicado oficial para traerles la información antes que nadie. Porque si algo está claro, es que la historia de Can Yaman apenas está comenzando sus capítulos más emocionantes y nosotros estaremos aquí, en primera fila, para no perdernos ni un solo detalle de este viaje increíble. Pero esperad, porque la cosa no queda ahí, y hay matices que necesitamos analizar juntos, familia. No quiero cerrar este vídeo sin hablar de algo que considero fundamental y que demuestra la talla profesional de este hombre: el desafío del idioma. Fijaos en lo que os digo, porque esto es clave. Actuar en una lengua que no es la materna es un reto titánico, pero hacerlo en un thriller de acción, donde la entonación, la respiración y la velocidad de los diálogos marcan la diferencia entre una escena buena y una escena magistral, es otro nivel. Me llegan rumores muy fuertes desde el set en Tenerife que aseguran que el equipo técnico está alucinado con la disciplina de Can. Dicen que no suelta el guión ni para comer, perfeccionando ese acento castellano para que su personaje, Kaplan, suene tan auténtico y contundente como se ve en las fotos. Eso, mis amores, es respeto por la profesión y, sobre todo, respeto por nosotros, su público hispanohablante, que lo recibimos con los brazos abiertos. Y ya que mencionamos Tenerife, no podéis imaginar el revuelo que se ha montado en la isla. Las redes sociales están que arden con vídeos de fans que han tenido la suerte de cruzárcelo. Se comenta que, a pesar de la intensidad del rodaje y de meterse en la piel de un personaje tan oscuro y torturado como este agente secreto, Can sigue manteniendo esa humildad que lo hace único, saludando siempre que puede. Esa cercanía es la que alimenta la locura, esa Canmanía de la que hablábamos antes. Es curioso, ¿verdad? Mientras en la pantalla veremos a un hombre perseguido, traicionado y probablemente con el corazón endurecido por las circunstancias, fuera de cámaras sigue siendo ese chico carismático que conquista ciudades enteras solo con sonreír. Esa dualidad es lo que nos tiene enganchados. Quiero que penséis en el contraste visual que vamos a tener en 2026. Por un lado, la exuberancia salvaje, el pelo largo y los trajes de época en las selvas de Malasia con Sandokan, y por otro, la estética moderna, urbana, quizás con chaquetas de cuero y armas en mano, corriendo por las calles españolas con Kaplan. Es como si nos estuvieran regalando dos versiones del hombre perfecto en el mismo año. Sinceramente, creo que Netflix y las productoras saben perfectamente lo que hacen al programar estos estrenos tan cerca uno del otro. Nos quieren mantener pegados a la pantalla, y vaya si lo van a conseguir. Por último, os lanzo una pregunta al aire que me ronda la cabeza. Viendo el tono de El laberinto de las mariposas, ¿quién creéis que será la encargada de robarle el corazón a Kaplan en la ficción? Porque, seamos honestos, en toda buena historia de acción, siempre hay una mirada, un encuentro, una chispa que enciende la pólvora del romance.
Estoy rastreando cada follow nuevo de Can en Instagram, cada interacción con actrices españolas, buscando esa pista que nos desvele quién será su compañera en esta aventura. En cuanto tenga el más mínimo indicio, sabéis que seréis los primeros en saberlo. Así que mantened los ojos bien abiertos, porque las sorpresas no han hecho más que empezar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.